Gracias por la invitación a ingresar en este ejército furioso, pero gracias sobre todo por hacer valer la altura de la palabra, la altura de este instrumento que parece haber sido domeñado, cercenado e instrumentalizado por quien lo emplea únicamente para hacer olvidar precisamente su poder. El poder de esa palabra pública a la que Hannah Arendt tanta importancia concedió, no solo porque nos pone en contacto con los otros, con nuestros semejantes, o porque nos permite articular el pensamiento, el sí mismo, y transmitirlo a quienes nos rodean, sino mucho más importante, porque nos sitúa a la altura de nuestra responsabilidad. La palabra es compromiso, como ya dijo Unamuno, pero también permite y acepta como natural la lucha, la puesta en marcha del espíritu agónico, porque quizás solo en esa lucha se da no solo la palabra, sino también la propia vida. Una lucha, un combate, un campo de batalla en el que la palabra es la única arma, el único instrumento legítimo para justificar ante nosotros y ante los demás nuestros propios actos. Uno de mis compañeros de este ejército furioso, el profesor Juan Manuel Romero, se refirió a Schopenhauer, a quien desde hace algunos años estudio, y aseguró que el deseo no es lo que nos configura como humanos, o al menos no es todo lo que nos configura. Y en esta ocasión, y al respecto de la felicidad y otros asuntos, me gustaría volver a reflexionar sobre todo ello. Suele hablarse de la escuela schopenhaueriana y en general de todo su pensamiento como si el único saldo que arrojara fuera el de un irredento pesimismo, como si ese deseo que nos atraviesa de parte a parte también nos condenara de una vez para siempre a no ser más que máquinas anhelantes, engranajes movidos por una desesperada fuerza que nunca consuela y siempre hiere. Pero el legado de Schopenhauer, y así lo creo sinceramente, también nos deja un par de lecciones que aún no hemos aprendido. Sobre todo en una sociedad, la occidental, que juega sin querer a un juego diabólico, que teje redes económicas con la misma facilidad que destroza los nexos humanos. Por supuesto me refiero al voraz neoliberalismo, a esa peligrosa bestia a la que si bien creemos tener enjaulada, agarrada, no dejamos de alimentar a través de unos barrotes cada vez más endebles. Es cierto que Schopenhauer fue un feroz reaccionario, opuesto a las causas revolucionarias y trabajadoras de los años 30 y 40 del siglo XIX, y por aquel entonces una de las grandes preocupaciones de teóricos y gentes de a pie fue la llamada Sozialfrage, la cuestión social, que puede que nos resulte hoy casi violentamente familiar. El legado pesimista de Schopenhauer, ese legado que hoy se emplea casi como eslogan para vender libros y mercadear con las citas, influyó severamente en discípulos más radicales, como en el caso de Philip Mainlander, autor de la monumental Filosofía de la Redención, en la que dedica no pocos esfuerzos a intentar desentrañar los misterios de lo que él mismo llama, en sus propias palabras, el más frío y terrible de todos los tiranos, el capital. Aquella Sozialfrage se preguntaba lo siguiente: ¿cómo puede ser que quien trabaja a destajo, los que reflotan la economía de una nación, quienes sufren y deben mantener familias y pagar impuestos, etcétera, etcétera, son sin embargo los más desfavorecidos? ¿Dónde queda la justicia? ¿A quién podemos pedir cuentas? Schopenhauer tuvo la suerte, como todos sabemos, de contar con una herencia paterna que le permitió vivir de rentas durante toda su vida. Aunque comprendió, compartió e incluso teorizó sobre el sufrimiento de los trabajadores, de las gentes humildes y de los condenados a una penosa existencia, y esto desde bien pequeño, desde sus diarios de juventud, también es cierto que no sintió ese dolor en sus propias carnes. Pero como antes decía, legó un valioso instrumento a la humanidad. El mal es consustancial a la vida, todos hemos de sufrir y el deseo lo inflige el ser humano a sus semejantes. Ese mal, en buena parte, lo inflige el ser humano a sus semejantes. Por mucho que estemos condenados a la carencia y al aburrimiento, al final esa carencia, ese aburrimiento y sobre todo el dolor viene dado por otros semejantes, por otros humanos. La solución, como ya he dicho, reaccionaria de Schopenhauer fue imaginar un estado férreo, en el que la ley y el derecho castigan sin demora ni condición las acciones que causan sufrimiento, sean robos, asesinatos, violaciones o cualesquiera. Dos son las lecciones, a mi parecer, que aporta la escuela pesimista del 19. En primer lugar, que estamos solos. No hay un Dios que ampare nuestras acciones, no hay una providencia que vele por nuestros intereses, no hay un genio maligno que engañe o nos pervierta nuestras sensaciones.
La esperanza debe ser conquistada por nuestros propios actos. Solo quien espera desespera, diría más tarde Leopardi, pero esa espera y la acaso posible desesperanza, que llegaría después, son productos ambos exclusivos de nuestro hacer. La pregunta por el sentido de nuestra vida no alberga importancia alguna, sino es a partir de la consideración de nuestra condición de agentes, de seres que se muestran a los otros, pero igualmente a nosotros mismos, y si cabe más importante a nosotros mismos, solo se muestran, digo, a través de la acción. Y aquí recordamos aquellas célebres palabras del Evangelio de Mateo: por sus actos los reconocerán, o el discurso fúnebre de Pericles en Tucídides, en el que se abogaba por conservar la memoria precisamente de las acciones y hombres ilustres, de hombres y mujeres ilustres que han contribuido con sus hazañas al buen vivir de la comunidad, al fomento de una buena comunidad, de una saludable comunidad. La felicidad en este sentido no es lo que se recibe gratuitamente, no es un don, sino lo que se construye permanentemente. Y aquí una paradoja de la que en ocasiones pocas veces se habla, y es que en la propia felicidad, en su propio seno, es una convicción mía propia, en su centro más constitutivo, en el centro constitutivo de la felicidad, puede reinar, a pesar de todo, la más profunda infelicidad. La felicidad es un sano orgullo causado por las propias acciones, pero éstas, a la vez, pueden acarrear un hondo desasosiego. Un ejemplo tan tonto como ilustrativo que se me ocurría esta mañana. Cuando de pequeños alguien había hecho alguna faena en clase y el profesor de turno pide responsabilidades, alguien levanta la mano a pesar de su inocencia y paga su coraje con un castigo por el que redime a sus compañeros. Es decir, él declara que ha sido culpable de algo que en realidad no ha hecho. Y se me dirá quizá que es una noción de felicidad de raigambre un tanto judio-cristiana, pero nada más lejos de mi intención. La felicidad no es un cobro, no es una recompensa, ni mucho menos una recompensa en un futuro mundo, etc. Tal y como yo lo veo, la felicidad esperada o calculada es ya un síntoma de una felicidad pervertida. Más bien, y como apuntaba antes, la felicidad es y solo puede ser un producto, un resultado de lo mejor que llevamos dentro, de nuestra aspiración a una posible mejora. Desde este punto de vista, la soledad antropológica, casi ontológica, por la que aboga y en la que casi nos hunde el pesimismo, esa soledad en la que nos hunde también Schopenhauer, de la que habla en muchos de sus escritos, es un aguijón a la vez que nos invita a extraer de nosotros no lo que se espera ni lo socialmente convenido, sino lo que a través del esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el desarrollo de nuestra vocación y el encono por dar de sí lo mejor de nosotros provoca que nos atengamos a crear, a pesar de las circunstancias, que a veces son dolorosas, onerosas, un mundo mejor, a crear un mundo mejor y a promover la existencia de una humanidad consciente de su poder, pero sobre todo y ante todo, consciente de su responsabilidad. Y en segundo lugar, el pesimismo enseña que más allá del deseo, o precisamente con él y por él, estamos obligados a mostrar su otra cara. ¿Cuál es? La del conocimiento. Es decir, más que mostrar, debemos demostrar que somos capaces de desarraigarnos de nuestros propios intereses y defender y fomentar el interés por lo común. Este y no otro es el sentido que daban los griegos a la polis, a la ciudad, y dentro de ella al ágora, donde al decir de Hannah Arendt es donde se ponen en común palabras y acciones. La felicidad es un resultado individual que solo puede ganarse en una batalla común, social y, en definitiva, humanitaria. La redención, la salvación, no existe, en definitiva, sino bajo el signo de la acción y más aún todavía de la reacción. Pero para que esa reacción se dé, para que este movimiento pueda emerger y consolidarse, necesitamos más que nunca del ejercicio de las humanidades. Es indudable que la progresiva evolución científica y tecnológica trae consigo patentes ventajas de muy distinto calado. Sin embargo, quienes nos dedicamos de una u otra forma al fomento de la cultura, bajo la mirada y el amparo de cierta tradición humanística, observamos cómo esa misma evolución científico-tecnológica comenzó ya hace tiempo a hacer estragos en la manera de entender todo cuanto tiene que ver con el desarrollo del espíritu y la promoción del sentido crítico, del que tanto se habla hoy, la promoción del sentido crítico. La noción de progreso, que tan importante resultó para pensadores y literatos del siglo XIX,
implica a su vez la de una existencia anclada a un presente que, sin cesar, continuamente se nos escapa irreparablemente de las manos. A cada instante una nueva máquina, un nuevo avance, un nuevo producto, un nuevo aparato desbanca todo el rato sin temor ni reparo cualquier pasado perfeccionamiento. Es decir, el pasado es algo muerto constantemente. Este dudoso concepto de evolución o progreso que funciona en el campo científico-tecnológico, siempre hay que decir que la maquinaria capitalista no detenga sus fogones, es decir, siempre que haya dinero y gente dispuesta a gastarlo para así seguir produciendo hasta la saciedad, ese concepto de progreso se ha apoderado también del terreno humanístico. Hemos creado, y digo hemos porque yo he trabajado muchos años y sigo trabajando en la industria editorial, en pequeñas y más grandes editoriales, ese mercado cultural en general lo hemos llenado de novedades editoriales, musicales y en general de toda índole que se inmiscuye de tal manera en la vida del consumidor que éste termina absolutamente desorientado. Llega a percibir la cultura como una mole inabarcable de contenidos. El tiempo celeste o matemático del que hablaba Thomas Mann en La montaña mágica, que es el tiempo inherente al ocio, entendido como el libre desarrollo de nuestras aptitudes y la atención a toda actividad que escapa de las garras de las necesidades diarias, desaparece en beneficio del tiempo terreno y de sus ocupaciones características, es decir, acudir al trabajo, procurarse cobijo y comida, etcétera, etcétera. La cultura pasa a convertirse entonces en un modelo de negocio que, si bien desea eludir, al menos aparentemente, la nefasta influencia de los índices de gastos e ingresos, invierte más esfuerzos económicos y temporales en diferenciar productos que son muy parecidos que en invertir en auténticos artículos de calidad, artículos que se diferencien por su propia idiosincrasia, por su propio valor. De tal manera que lo que debería ser tiempo de ocio, de verdadero cultivo del alma, deriva en una mera ocupación de trillado, de búsqueda entre aquella inmensa maraña de contenidos para encontrar algo que quizás merezca la pena, solo quizás. Cuando ni siquiera disponemos de un momento para llevar a cabo esa tarea de trillado, ese distinguir, ese crinein, ese criticar, distinguir la paja del heno, esa tarea de trillado, cuando no tenemos tiempo para hacer eso, sucede lo que Delibes, ya en 1975, en su discurso de entrada a la Real Academia de la Lengua, sucede eso que él denunciaba, que es que la rutina laboral, la rutina de la propia vida, de las necesidades más perentorias, genera el gregarismo en el ocio, de forma que todos nos procuramos análogas distracciones y unos estímulos que por lo general no son ni fecundos, ni liberadores, ni enaltecen el espíritu, por así decir. Y también dejó claras el propio Delibes las consecuencias de este proceso, que son, que es que las comunidades degeneran en una masa amorfa, sumisa y sobre todo, y lo que es más importante, muy fácilmente controlable desde el poder concentrado en unas pocas manos, que es lo que vemos en nuestra actualidad. En una carta que Maquiavelo dirigía en 1513 a su amigo Francesco Vettori, y esto en plena efervescencia humanística, el propio Maquiavelo explicaba que existen dos tipos de lectura, no solo distintas en cualidad, sino divergentes en el modo en que han de llevarse a cabo, en el modo en que deben practicarse. Por un lado, la lectura de los grandes clásicos, cuyo mensaje requiere una plena asimilación y además un característico sosiego, tanto en el contexto en el que se lleva a cabo la lectura como un sosiego espiritual. Pero por otro lado, Maquiavelo distinguía una clase muy distinta de libros, aquellos que solo producen un mero entretenimiento y que de alguna forma pues nos sirven de agarradera, de muleta para pasar mejor el tiempo. Por lo general se trata de obras de ficción que nada enseñan, cuyo único propósito es poner la funesta y a veces trágica realidad entre paréntesis, accediendo a los reinos de lo fantástico donde todo es posible. Esas son palabras de Maquiavelo. Algo muy similar podemos decir que ocurre en nuestros días. Los clásicos han quedado aparcados como lecturas destinadas a especialistas, mientras algo que no debería suceder, evidentemente, mientras cada día los escaparates de novedades editoriales de toda índole, pero sobre todo las novelas edulcoradas, con una pizca de sexo y otra de truculenta narrativa, copan el interés de una sociedad demasiado ocupada precisamente por los sufrimientos de la vida, por resolver sus necesidades más perentorias, mientras la cultura, o eso que se llama cultura, queda a un lado como privilegio al que solo unos pocos pueden dedicarse. El progreso no es, como algunos defienden, un arma de doble filo, sino una idea que, como una especie de rostro jánico, pues posee el mismo poder para hacer el bien y para hacer el mal.
Este doble efecto se hace notar y mucho en el funcionamiento de las universidades y también y en general en el terreno de la educación. Es más, debido a la cercanía e incluso dependencia del poder político al económico, como repito, sucede en nuestros días, sucede algo que ya Stuart Mill decía en su escrito sobre la libertad, eh, y es que confiemos o que derivemos eh, la instrucción pública, es decir, la educación al Estado, constituye una perversa maquinación que tiende a moldear la mente humana de manera que no exista la menor diferencia entre un individuo y otro. Y así, mientras las empresas e incluso el Estado financia alegremente todo tipo de estudios técnicos y tecnológicos, no me refiero, quede claro aquí, a la ciencia de base, a la investigación científica, las humanidades, por otro lado, presas de una acuciante crisis económica que amenaza a todas las universidades públicas españolas, se ven indefensas y ven cómo sus programas se reducen al mínimo, incluso cómo muchas especialidades, y lo estamos viendo en nuestros días, desaparecen paulatinamente, como en el caso, por ejemplo, de diversas filologías y muy pronto, me temo, como esto siga así, quizá ocurra con la filosofía. Panorama, por lo que se observa, absolutamente desalentador para todo cuanto no esté relacionado con la aplicación tecnológica de la ciencia. También decía Delibes, ahora lo recuerdo, que en este país, en España, decía él, pero se refería en general al contexto cultural occidental, que se ha hablado o se habló en su momento de suprimir la literatura en los estudios básicos, en la enseñanza media, olvidando, decía Delibes, literalmente que un pueblo sin literatura es un pueblo mudo. Y la excusa que se ponía para defender esa supresión de la lengua, de la literatura, no de la lengua, sino de la literatura, es que distraía unas horas a los alumnos y los distanciaba de ocupaciones verdaderamente útiles, como las cimas científicas, alcanzar grandes cimas científicas, entendidas como progreso tecnológico, científico-técnico. En fin, los carriles del progreso se montan sobre la idea del provecho, decía Delibes, es decir, del dinero, del bienestar y del más burdo imperio del materialismo. Nos separan profundas y diversas diferencias eh, de tiempos pasados. Esto ya lo dijo el premio Nobel Eucken en El hombre y el mundo, un libro imprescindible. La actualidad ha cambiado su centro de gravedad, decía Eucken, y vital, y amenaza con hacerlo perder su valor y su sentido. Y hasta hace algunos siglos el punto central de la existencia encontraba su base en un mundo invisible, fuera la religión, fuera un ideal de cultura, un ideal humanístico o científico. Y gracias a él, a ese mundo invisible, era posible ofrecer un sentido a nuestros esfuerzos. El cambio a este insultante mundo visible y material mediatizado por el dinero, por lo que Aristóteles llamaba en la política los intereses crematísticos, ha destrozado toda esa imagen, todo ese poder de lo invisible. Me gustaría recordar ahora, y ya termino, a Gramsci, el socialismo de acción de Gramsci, que no es pura utopía. Él luchó sin descanso para que así lo comprendieran sus amigos y sus colegas. Su meta siempre fue muy clara, y es que la riqueza no fuera un instrumento de esclavitud, sino antes bien al contrario, que al serlo de todos impersonalmente, esa riqueza pudiera dar a todos los medios para conseguir un mayor o el mayor bienestar posible. Él decía que tenemos que acabar con el sentido común, y con esto me refiero a ese concepto de cultura. Con ese sentido común, a ese terrible negrero de los espíritus, lo llamaba Gramsci, que nos adocena y enclaustra en la masa sin posibilidad de actuar para mejorar las cosas. El sentido común nos hace cobardes y nos impide ver el nuevo orden posible, ese socialismo del que hablaba Gramsci, pero sobre todo nos hace sentir miedo y caer presas de un grave temor a perderlo todo, circunstancias que finalmente redundan como vemos hoy, en la inmovilidad social y en un frío y aberrante conformismo. La crítica al sistema capitalista que hace suya Gramsci se desarrolla de una manera un tanto socrática, y por eso quería terminar con él, absolutamente filosófica. Él decía que la conciencia unitaria del proletariado, lo que él llamaba así, la conciencia unitaria del proletariado, ha de venir dada por el conocimiento de uno mismo, como ya planteara el romántico Novalis, que también he estudiado mucho. Novalis decía casi literalmente que el problema supremo de la cultura consiste en hacerse precisamente dueño del propio yo, de nuestro yo. Y Gramsci, por su parte, escribía que conocerse a sí mismo quiere decir ser lo que somos, es decir, en última instancia, ser dueños de nosotros mismos, distinguirnos, salirnos del caso, de la norma, ser un elemento de orden, pero del propio orden, es decir, de la disciplina
dedicada a un ideal. ¿A cuál? Al nuestro. Pero eso resultaría imposible si a la vez no se reconocen los demás su historia, los esfuerzos dedicados para ser lo que son y para crear la civilización que han creado. El cambio social no llegará si no se produce antes un intenso trabajo de crítica y de penetración cultural, un trabajo que debe comenzar por nosotros mismos. Esa es mi idea. Aristóteles explicaba al final de la Ética a Nicómaco, también en sus escritos políticos, que si la ciudad ha de contener una potencia, una posibilidad, es aquella que otorga un poder para hablar y actuar en comunidad, es decir, dejando a un lado las relaciones privadas propias del entorno doméstico. De esta manera es ganado un espacio público donde precisamente no se habla por hablar. En la polis no se habla por hablar, sino que allí, en la polis, en el terreno compartido por todos, es donde el tiempo se comparte con nuestros semejantes y donde al final, y por tanto, se dan acciones que tienen distintos efectos sobre la convivencia entre seres humanos. Y la vida, para terminar, solo tiene sentido, en definitiva, cuando nosotros se lo damos. Nada hay dado de antemano. Tampoco la felicidad, como se ha dicho en todo este hilo de vídeos del Ejército Furioso. Solo se puede dar un sentido cuando estructuramos el mundo en virtud de un proyecto, de nuestro propio proyecto. Y ya para terminar, ninguna felicidad, es lo que pienso, ningún placer puede ser disfrutado en su integridad sin ese viraje hacia nosotros mismos, sin el viraje permitido también por esa cultura, por esa lectura de los clásicos, por esa vuelta a las humanidades, sin responder a la pregunta socrática de quiénes somos, pero sobre todo a la cuestión sobre lo que hacemos y en última instancia sobre lo que podemos.